Bienvenidos al Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Soy el padre Arturo Alcántara Arcos de la diócesis de Aversa en Italia, donde pertenezco a la comunidad diocesana de la Piccola Casetta di Nazareth. En esta ocasión, deseo presentarles como parte de la serie intitulada Escenas del Via Crucis bíblico en las colecciones del Museo Sumaya, una obra que se refiere al tema de la cuarta estación del Via Crucis bíblico, o sea, la negación de San Pedro. La obra que consideraremos tiene el título de San Pedro en penitencia y fue realizada por José de Ribera, conocido como el Españoleto, alrededor de los años 1630 al 1640. Se trata de un óleo sobre lienzo. Les invito a que podamos considerar más de cerca esta obra, el contexto histórico y religioso en la que surgió, y sobre todo que nos podamos acercar más al rico contenido teológico que esta pintura nos presenta a partir del paso del Evangelio que la ha inspirado. José de Ribera fue bautizado el 17 de febrero de 1591. Nació en Játiva, en la actual Comunidad Valenciana, y en realidad debemos tener presente que si bien español de origen, desarrolló fundamentalmente toda su carrera en Italia, inicialmente en Roma y después, muy especialmente, en Nápoles. En Italia se le conoce hasta el día de hoy con el nombre de Giuseppe Ribera y es muy frecuente su sobrenombre, o sea, en italiano lo Spagnoletto, el españolito sería en castellano, y como lo conocemos pues en nuestra lengua, el españoleto, término utilizado por sus características físicas y sus orígenes que reivindicaba constantemente, sobre todo cuando firmaba, donde a su nombre agregaba frecuentemente español. Se discute hasta el día de hoy sobre cuándo exactamente José de Ribera inició el camino que lo llevaría hasta Italia, y hoy algunos sostienen que podría ser muy temprano, incluso en el año 1606, según algunos, o sea, cuando José de Ribera tendría apenas unos 15 años. Esto queda aún abierto a la discusión. Lo que es cierto, sin duda, es que fue en 1616 cuando José de Ribera llegó a la que sería su casa para el resto de su vida, Nápoles. Tras su llegada a Nápoles, se habría establecido en la casa del pintor, ya mayor de edad en aquel momento, Giovanni Bernardino Azzolini. El pintor tenía una hija, esto es, Azzolini tenía una hija, y apenas 3 meses después, José de Ribera se casaba con Caterina Azzolino. Cuando ella, Caterina Azzolini, tenía apenas 16 años de edad. Queriendo acercarnos al Nápoles que vio José de Ribera, pero sobre todo al Nápoles que vio el surgir de la obra que estamos considerando hoy, recordamos ante todo cómo en ese periodo Nápoles era un virreinato español. Y del periodo en que surge la obra, recordamos cómo entre 1622 y 1629 fue virrey de Nápoles Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont, quien en su momento sería el gran mecenas de Lope de Vega, quien le incluyó al virrey de Nápoles, que fue en su momento, en la Arcadia, una de sus obras principales, por supuesto. Después, entre 1629 y 1631, virrey de Nápoles fue Fernando Afán Enríquez de Ribera y Telles Girón, hombre de una grandísima cultura, embajador en su momento ante el Estado Pontificio, quien en su momento habría coleccionado una inmensa cantidad de obras de arte, así como una grandísima biblioteca en su residencia en Sevilla,
que era nada más y nada menos que la casa de Pilatos. Pues bien, este virrey de Nápoles, Fernando Afán de Rivera, fue, durante su estancia en la ciudad del Vesubio, un mecenas directamente de nuestro protagonista, esto es, de José de Rivera. El siguiente virrey de Nápoles, en el período en el que se realizó la obra que estamos considerando, fue Manuel de Acevedo y Zúñiga, que fue virrey de Nápoles entre 1631 y 1636, y que tiene una relación con México muy importante, si bien indirecta, porque su padre, Gaspar de Zúñiga, Acevedo y Velasco, fue virrey de la Nueva España por casi 8 años, entre 1595 y 1603. A él se debe fundamentalmente la localización de la ciudad de Veracruz, donde se encuentra hoy prácticamente en las cercanías del fuerte de San Juan de Ulúa. Gaspar de Zúñiga, pues, terminó su misión en Nueva España y salió de Acapulco hacia su próxima misión, que fue en el Virreinato del Perú. Y bien, su hijo, Manuel de Acevedo y Zúñiga, fue, como hemos dicho, virrey de Nápoles de 1631 a 1636, o sea, cuando esta obra que estamos considerando fue realizada. Y es importante recordarlo porque él, el virrey Manuel de Acevedo y Zúñiga, durante su estancia en Italia fue mecenas de importantísimos artistas, entre los cuales José de Rivera, nuestro protagonista, y otros importantes, como por ejemplo Giovanni Lanfranco. El último de los virreyes que consideramos del período en el que esta obra se realizó es Ramiro Núñez de Guzmán, que fue virrey de Nápoles entre 1637 y 1644, gran coleccionista él mismo de pintura y él también protector de nuestro protagonista José de Rivera. En el ámbito religioso, nuestra obra se realiza mientras en Nápoles es cardenal arzobispo de Nápoles Francesco Boncompagni, nombrado cardenal y después obispo de Fano en la región italiana de las Marcas por su tío, el Papa Gregorio XV. Pero nuestra obra se desarrolla en los tiempos del Papa Urbano VIII, quien fue pontífice desde el año 1623 hasta el año 1644, el año de su muerte, por lo que fue bajo el pontificado del Papa Urbano VIII que la obra que estamos contemplando se realizó. El hecho de que contemplemos una obra realizada en el pontificado de Urbano VIII en México, en la Ciudad de México en específico, tiene un valor muy especial, porque el Papa Urbano VIII fue aquel que el 14 de septiembre de 1627 beatificó al franciscano Felipe de Jesús, martirizado apenas 30 años antes en Nagasaki, Japón, el 5 de febrero de 1597. Así pues, mientras en Nápoles José de Rivera pintaba esta obra, La penitencia de San Pedro, en la Ciudad de México se celebraba la beatificación de uno de sus hijos, Felipe de Jesús, cuya madre, Antonia Martínez, narra en su testamento que ella había podido participar en los festejos por la beatificación de su hijo en aquel septiembre de 1627. Esta es pues la época en que José de Rivera pinta la obra que estamos considerando, esto es, San Pedro en penitencia. La estación del Vía Crucis que estamos considerando nos habla del momento en el que Pedro niega el conocer a Jesús. Se trata de los momentos que siguen al arresto de Jesús y al momento en el que él es interrogado en la casa del sumo sacerdote. Jesús, sin embargo, horas antes, en la última cena, le había dicho a Pedro
quien había afirmado en forma bastante temeraria que él daría su vida por Jesús aun cuando todos huyeran. Y Jesús había profetizado: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. El texto del Evangelio nos dice con mucha claridad que habiendo negado a Jesús y después habiendo escuchado en efecto el canto del gallo, salió para llorar amargamente. Y esto nos lo dicen los 3 evangelistas sinópticos, llamados así por el parecido que mantienen entre ellos. Esto es el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. La imagen de San Pedro aquí en realidad se parece muchísimo a la imagen de San Jerónimo, conservada hoy en el Museo de Capodimonte en Nápoles, obra de José de Ribera, fechada en 1627. Y bien, aquí la obra que estamos considerando en este momento del Españoleto presenta precisamente ese momento, el momento en el que Pedro acaba de escuchar el canto del gallo y recuerda las palabras del Maestro pronunciadas apenas unas horas antes, donde ante su temeraria afirmación, yo daré la vida por ti, Jesús había anunciado la verdad: tú me negarás 3 veces. Y tal como dice el Evangelio, Pedro llora amargamente, así como se puede ver en estas preciosas lágrimas de San Pedro, que, en forma magistral, el Españoleto, José de Ribera, dejó plasmadas en el lienzo. Bajo las manos de Pedro se puede ver una piedra y encima de esa piedra algo que, al menos como una lectura alterna, se podría quizás también leer como el forro del cuchillo de la espada pequeña con la que horas antes, en el Getsemaní, mientras Jesús iba a ser arrestado, Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, tras lo cual Jesús, en forma milagrosa, volvió a ponerle esta oreja que Pedro había cortado con su espada nuevamente en su sitio. Casi como si ahora sí Pedro tomara a la letra la palabra de Jesús de dejar la espada, porque dice el Señor: quien de espada hiere, de espada muere. Cerramos pues estas consideraciones con un pensamiento del gran obispo de Milán, San Ambrosio, muerto en el año 397, el cual, a propósito de las lágrimas de San Pedro, decía que Pedro necesitaba un bautismo de lágrimas. Así pues, quizás en nuestro mundo, pensando de poder fiarnos solo de nuestros medios, como Pedro de su espada, necesitamos también, como en forma magistral ha dejado en el lienzo José de Ribera, necesitamos seguramente también nosotros un bautismo de lágrimas para reparar por todas nuestras pretensiones de autosuficiencia. A conclusión de estas consideraciones sobre el tema de la 4ª estación del Vía Crucis bíblico, que se encuentra reflejada en la obra San Pedro en Penitencia, de José de Ribera, el Españoleto, no me queda otra cosa sino que agradecerles por su amable atención. Caminemos pues hacia la luz de la resurrección, contemplando los sufrimientos de Jesús, padecidos para realizar la redención de la humanidad, a través de las obras maestras del Museo Sumaya de la Ciudad de México. Muchas gracias de nuevo y hasta entonces.